Estados Unidos, tras cambiar de presidente, también se renueva la geopolítica mundial en estos periodos que son electos cada 4 años. Un sistema bipartidista que también está avalado en este caso por el sistema electoral, últimamente muy cuestionado incluso por el presidente de Estados Unidos, que se ha generado un fraude por parte de los demócratas. Pero vamos a hacer contacto con nuestro embajador Julio César Pineda, también analista internacional, para ver cuál es la importancia de estas elecciones de Estados Unidos en un momento en que el mundo está azotado por una pandemia de COVID-19 y cambios que se dan multilateralmente. Bienvenido, embajador. Buenas tardes. Coméntenos entonces cuál es la importancia y la preponderancia que tiene el sistema electoral estadounidense hoy en día. En alguna oportunidad, Charles de Gaulle, en una rueda de prensa, cuando le preguntaban por un proceso electoral en los Estados Unidos, decía que el mundo entero debiera participar y todos debiéramos votar porque las decisiones que toma Washington, cualquier presidente, da la importancia que tiene Estados Unidos como poder militar, económico y cultural, influyen en cualquier país del mundo y debiéramos todos tener participación. Por eso, en estas elecciones fundamentalmente y después de un mandato tan controversial como el de Donald Trump, todo el planeta tenía interés en el resultado. Y más allá de quién ganase las elecciones o por quién quisiéramos votar cualquiera de nosotros, lo importante es que ya hay un presidente en los Estados Unidos, no solamente reconocido por los colegios electorales, teniendo la mayoría necesaria para los delegados, es una elección de segundo grado, y los colegios electorales decidirán, ya que el presidente es Joe Biden. Por eso el reconocimiento internacional, nadie lo duda de los Estados Unidos, pero sí en cuanto al reconocimiento del gobierno tiene que ser expreso. Y es una decisión de su política y ya hay un reconocimiento internacional de grandes potencias, de países tan vecinos como el caso de Canadá o de Europa, en el caso de Gran Bretaña y la propia Francia, como también de América Latina. Muy bien lo ha dicho, embajador, pero en este momento se disputa lo que es el resultado de esta elección, porque el presidente de Estados Unidos ha dicho de que ha sido un fraude electoral y él incluso ha apelado esta semana a realizar varias denuncias y también demandas en varios estados donde Joe Biden salió victorioso en última instancia porque en principio iba triunfando Trump. Pero ¿qué pasará con los recursos que Trump ha impuesto en los tribunales y cómo avanzará el proceso? Para el presidente Trump es muy difícil, después de una campaña como la que tuvo y dentro de un criterio del manejo de la política de carácter muy personal, incluso lo han dejado solo muchos del sector conservador republicano, racional, como el candidato Romney, que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos. Muchos de los líderes del Partido Republicano le han dado la razón al estamento político de los Estados Unidos, están contentos con haber ganado el Senado y por supuesto sigue la misma relación de fuerzas porque los demócratas tienen en la Cámara de Diputados. Lo único es que seguirán algunos sectores radicales y especialmente el presidente Trump insistiendo tanto a nivel local o regional, pero ya hay un cómputo oficializado e irán a la Corte Suprema de Justicia donde tiene mayoría el presidente Trump, pero ahí hay independencia de poderes, hay justicia y sobre todo hay neutralidad con los intereses fundamentales de los Estados Unidos en su política nacional y política exterior. Así que no tendrá ningún éxito las demandas del presidente Trump y en el propio campo republicano los sectores más racionales y dentro del espíritu democrático ya están resignados a aceptar la derrota de los republicanos y trabajarán en la próxima campaña electoral. Muy bien, en esta elección también el mundo ha estado muy pendiente de cómo sería el rumbo que marcaría Estados Unidos en su política exterior con China, con Rusia, incluso con Irán, pero sobre todo con el tema venezolano. Hemos estado a la expectativa de cómo podría ser la política de Washington hacia este país, incluso con las sanciones, si eso continuaría o en este caso se suavizaría por parte de la administración de Joe Biden de llegar a ser finalmente el presidente del país, se confirme luego en diciembre cuando voten los delegados del colegio electoral. Pero entonces, ¿qué pasará con la política de Washington hacia Venezuela y hacia también la población migratoria importante que hay en Estados Unidos? Estas elecciones poco cambiarán con respecto a la política de Estados Unidos con Venezuela. En Estados Unidos hay un balance de poderes. Recordemos que la Cámara de Senadores sigue en manos republicanas, la Cámara de Representantes o Diputados están en manos demócratas. Hay una permanente consulta en política exterior, hay consensos. Ya hay un reconocimiento a la Asamblea Nacional anterior
y de hecho recibieron en su momento determinado al señor Guaidó las dos cámaras, tanto las del presidente Trump, los republicanos como los demócratas, con alabanza de la señora Pelosi, y fundamentalmente en política exterior seguirá siendo la misma línea. Por supuesto que habrá mucho más diálogo, más negociación, menos imprevisibilidad por la actitud en la política exterior vía Twitter del presidente Trump, que vimos la situación con Irán, con Corea del Norte y con la propia Europa. Habrá más multilateralismo, incluso posibilidades de llegar a acuerdos fundamentales en situaciones tan conflictivas como Irán y la propia Venezuela. Más allá de esta elección, también se abre una nueva era. Puede abrirse una nueva era política si en este caso Biden es confirmado en diciembre. Pero ¿cuál será el futuro estadounidense de la política, de la confrontación entre republicanos y demócratas en este nuevo momento que podría comenzar para la nación norteamericana? ¿Qué hay detrás de Joe Biden y también qué hay detrás de Donald Trump? ¿Y qué hay más allá de las elecciones del presidente Trump y de John Biden? Yo creo, como analista internacional, que necesita el sistema político norteamericano una revisión. Este voto calificado de segundo género desnaturaliza la propia democracia y hemos visto que un presidente que pueda tener mayoría de electores en los colegios electorales no tiene esa misma correlación. Además está concebido para los estados republicanos, sobre todo para el medio rural, donde tienen siempre mayor control los republicanos y en contra de la propia línea demócrata concentrada en las grandes ciudades. Además, el estatuto político, los 4 grandes voceros, los 2 candidatos presidenciales, más la presidenta del Senado y el presidente del Senado y la presidenta de la Cámara de Diputados, todos tienen más de 70 años. Hace falta una renovación política, ideológica. Estados Unidos puede ir a una caída si no hay cambio social, mayor justicia y donde la democracia realmente siga siendo un factor fundamental y llegar a grandes acuerdos de carácter nacional. Agradecemos al embajador Julio César Pineda por conectarse a esta hora con nosotros en su programa Brújula Internacional. Importantes los temas que apuntaba sobre Estados Unidos y cuál será el futuro político de esta nación a partir de ahora, cuando se dan unas elecciones que en este momento también son disputadas y todavía no se ha confirmado por el ente legal y también por el oficial quién sería el candidato vencedor, porque hasta ahora conocemos a un Joe Biden que es confirmado por los medios de comunicación, porque como siempre se acostumbra, se hacen proyecciones y también se aproxima a lo que sería el ganador de la contienda, pero todavía falta la parte legal y también la Corte Suprema cuál será su próxima respuesta ante este resultado y el curso de la elección. Hacemos hasta ahora una pausa y al regreso. La legislación estadounidense, donde hay independencia de poderes, de alguna forma hay cumplimiento pleno de la justicia y también respeto por la Constitución. En este caso, el presidente de Estados Unidos dice que es un fraude y que llevará a este proceso a los tribunales para también validar lo que ellos tienen como pruebas de lo que ha sido, como ha denominado, un fraude en varios estados electorales, donde ha ganado en última instancia Joe Biden. Pero en Brújula Internacional siempre citamos a verdaderos expertos, analistas internacionales, y en el caso del doctor Román Delgado, con importantes carreras universitarias, posgrados, y sobre todo ha sido diplomático en importantes países como Israel. Bienvenido a Brújula Internacional. Muchas gracias, Enrique Robles, a Brújula Internacional por la oportunidad que se me da una vez más. Con respecto a las elecciones de Estados Unidos, es un tema que nos atañe y nos importa a todos. ¿Por qué son tan importantes? Son importantes porque es el país más importante del mundo. Y la decisión, por cierto, yo analizaba y escuchaba a Julio César Pineda, nuestro amigo Julio César Pineda, que él decía, lo dijo hace unos minutos, que las relaciones entre esas naciones tan poderosas como Rusia y Estados Unidos, o China y Estados Unidos, tienen un gran peso en la geopolítica internacional. Nosotros los analistas en el ámbito internacional deseamos lo mejor para el mundo y para los Estados Unidos mismos, que más allá, como dijo él también, que todo el mundo debería de votar dentro de las elecciones de Estados Unidos porque inciden mucho en el área internacional, no solo en América, en Europa, sino en todo el globo terráqueo, esas decisiones que pueden salir de la Casa Blanca. Nosotros le deseamos lo mejor al presidente, si es Joe Biden y si es Donald Trump, porque el sistema probatorio, bien tú lo dijiste hace unos minutos, un proceso donde probar algo tan grave como son fraudes. El sistema probatorio en el del ámbito del derecho penal en Estados Unidos es bastante exigente. Y si eso se llegase a comprobar, entonces que sea la justicia que se imponga y la verdad. Ahora, ¿ha sido posible un fraude, diríamos hipotéticamente, para esta elección
porque conocemos la grandeza del sistema electoral en Estados Unidos, a pesar de que es una votación indirecta y que de alguna forma los colegios electorales depende o de acuerdo a los votos que hayan en cada estado, eligen al presidente del país. Pero sí en otras elecciones se han reportado irregularidades menores, pero ¿en esta era posible una irregularidad tan grande para cuestionar en este momento el resultado electoral? Bueno, el presidente Trump es el vocero, es el presidente actual todavía de Estados Unidos. Si bien él ha acusado y ha denunciado esa situación de extrema gravedad. Es algo sumamente grave. El mundo está a la expectativa y decir que hay fraude y que Rudy Giuliani, el equipo de abogados y abogados senior, que se acaban de nombrar más de 400 abogados senior jóvenes recién graduados, para meterlos como observadores en el conteo que se pueda dar otra vez si esos tribunales federales así lo deciden, entonces van a un conteo y si no se deciden esos tribunales federales, puede ir a la Corte Suprema de Justicia, donde hay 9 magistrados. Pero nosotros deseamos, y lo repito, que se imponga la justicia y se imponga la verdad, y que si hay un fraude, sea castigado porque es la imagen de un país, es la imagen de un sistema político, de un sistema democrático, donde tiene que ser demostrado no solo ante su país, sino, como estábamos hablando hace unos minutos, sino ante el mismo mundo, ante el área de las relaciones internacionales. Nosotros estamos aquí en Caracas pendientes, y así están en Rusia, así están en Madrid, así están en Londres, en Inglaterra, así están en Bogotá, así están en Río de Janeiro, están en Buenos Aires, en La Paz, en Santiago, en México. Ha sido importante la no reacción y, por otra parte, la reacción prudente que han tenido varios líderes del mundo. Desde el punto de vista diplomático, ¿cómo se puede leer esta expresión de importantes países como Rusia, como China, incluso como México, que tiene un poder regional importante, también Brasil, que es la primera economía de Latinoamérica? Todavía no han fijado una posición en el caso de Brasil, pero otros han decidido tener mayor cautela y esperar todavía los resultados oficiales y la respuesta de la parte legal. En el mundo de las relaciones internacionales, las decisiones de cada estado son soberanas y se respetan. Eso es primeramente cuando uno le está enseñando a los jóvenes que están estudiando en ese ámbito, en esa profesión. Entonces, el que lo hayan hecho líderes como Vladimir Putin o la misma dos superpotencias como Rusia y China, que dicen que prefieren esperar que sea el ente oficial quien haya decidido al final quién ganó las elecciones de Estados Unidos para ellos emitir una declaración, sea de felicitación, que seguramente así va a ser. Ellos han actuado con prudencia, se le puede decir que es prudente, pero no tampoco le critico como profesor de Derecho Internacional Público que otros países se lo hayan hecho anticipadamente, porque es una decisión soberana de cada estado. Y cuando tú conversabas con el embajador Julio César Pineda habla rápido, pero dice bastantes cosas consistentes. Él dice, pero no, es que cada estado es soberano, esa es la soberanía de cada estado de expresar esa decisión. Entonces, es respetable. Pero la posición de López Obrador, fíjate que es un vecino donde la gente ha hecho bastante, porque los medios de comunicación han estado contra el presidente Trump. Las grandes cadenas de televisión han estado en contra del presidente Trump. Entonces, fíjate que tiene sus amistades. Y mi análisis es que Trump tiene 3 hijos grandes, ya adultos, porque hay un menor que tiene con la joven esposa, pero son muchachos que tienen un futuro político. Yo recuerdo estudiando la historia de los Estados Unidos, la historia contemporánea de los Estados Unidos de Norteamérica. John Kennedy fue asesinado, pero Robert, su hermano, en el 68 estaba de candidato y fue asesinado también. Y también mantuvo otros gobernadores en varios estados, algunos senadores, la familia Kennedy fue importante, ¿no? Edward Kennedy se mantuvo como senador y eso fue un clan. Yo creo que Trump ha dejado una puerta muy abierta a sus hijos y tiene hijos muy brillantes y muy capaces que están ahí pendientes de su papá y esos 4 años en la Casa Blanca, tanto la joven Ivanka, Donald Trump Jr., el otro joven, ellos han estado pendientes y yo creo que el apellido de Donald Trump ya entró en el ámbito de la política internacional. Pero sí es cierto también lo que dijo el embajador Julio César Pineda, que el establishment, tanto del republicano como del norteamericano, Donald Trump fue un outsider.
O sea, esto sí lo digo yo con propiedad. Vino de afuera, venció, entró el Partido Republicano le dio la oportunidad y venció en esa precandidatura en el 2016. Entonces, Donald Trump además es un hombre de trabajo, además que parece que el hombre no tiene vicios, sino le gustaban las mujeres bonitas, pues. Vamos a hacer la pausa, pero al regreso continuamos conversando con el doctor Román Delgado, analista internacional sobre el tema de Estados Unidos, pero también nos ocupa otra, diríamos que, problemática que existe en Europa con el caso del terrorismo. Ya hablemos con más de Brújula Internacional. Austria, que hace 35 años no era azotada por un acto terrorista, lamentablemente sufrió, y de alguna manera en un lugar cercano donde se congregaban diferentes visiones de ese país, una persona llegó y atacó a varios. Lamentable muerte de 3 personas en este ataque terrorista. También semanas atrás en Francia, donde un profesor fue decapitado por un musulmán radical, es el profesor Samuel Paty. El presidente Macron ha sido bastante duro y ha defendido la libertad de expresión. En el caso de los musulmanes, ellos rechazan de que se muestren caricaturas de Mahoma, que es, diríamos, el profeta y también el precursor, fundador del Islam, esta religión importante, que también tiene hoy mucha preponderancia y también ha penetrado de una forma importante en Europa. Sí. Pero ¿cuál es la visión que se maneja hoy en día sobre estos ataques terroristas? ¿Hasta dónde ha llegado el odio, también la intolerancia de grupos radicales que están atentando contra personas nativas de su país que comparten una religión y de alguna forma defienden la libre expresión? Es lamentable. Además, es condenable en cualquier tribuna para expresarlo con propiedad. Se condena y se reprocha esos actos terroristas. No podemos jamás ni siquiera ver con simpatía esos actos terroristas tan abominables. Bien, tú nombraste los de Francia el 25 de septiembre, después el 16 de octubre, después el 25 de octubre. 3 ataques en menos de un mes en Francia. 2 periodistas cerca de la revista Charlie Hebdo, en la iglesia, la catedral de Notre Dame en Niza, y después la decapitación de un profesor, algo atroz. Y el presidente Macron ha tenido niveles bastante de emergencia con respecto al terrorismo. Y nosotros apoyamos toda la lucha que vaya en contra del terrorismo. El terrorismo no puede ser sino ser reprobado y condenable en cualquier situación donde se pueda hacerlo público, porque hace un daño terrible y además ese no es el verdadero Islam. Quienes hemos estudiado el Islam y tuvimos la oportunidad de vivir en el Medio Oriente y hemos visitado varios países del Medio Oriente, conocemos que ese no es el Islam que está establecido en el Corán, ninguno de los textos. Es una interpretación muy errada, además de errada, una interpretación gravísima, como ha ocurrido también con malas interpretaciones en la historia del cristianismo. También líderes, tanto del Islam como líderes judíos, se han unido para repudiar estos hechos. Totalmente. No se refieren entonces a una generalidad de la religión, que es algo que debemos rechazar también, porque hay grupos radicales que están fuera de, diríamos, el lineamiento de la religión y de alguna forma se aprovechan del musulmán, en este caso, del Islam, para cometer actos terroristas abominables. Pero también vemos la reacción de Turquía, que tiene un papel importante en las últimas semanas porque ha mandado a boicotear los productos franceses en su país, a pesar de no ser un país árabe, Turquía o Francia en este caso. Bueno, Turquía fue el líder del Islam hasta la caída del Imperio Otomano. El Tratado Sykes-Picot de la dos el nombre, estaba en curso la Primera Guerra Mundial y entonces el Imperio Otomano fue perdiendo ese auge que tuvo en otros siglos pasados. Ya finalizada la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918, ya Turquía no era la misma, pero Turquía tiene además límites geográficos y una relación bastante estrecha y cercana con Europa, además miembro de la OTAN. Entonces el líder, yo creo que ese sentimiento, yo he estado en Turquía, he dado la oportunidad de escuchar al presidente Erdogan en vivo, en persona, es un liderazgo que el presidente Erdogan se ha tomado muy en serio, o sea, el ser el líder del Islam y que en otrora, como lo dije hace unos minutos, lo fue. El Imperio Otomano fue el liderazgo que tuvo el Islam en los últimos siglos ya recientes hasta terminada la Primera Guerra Mundial. Entonces, con respecto a la pregunta entre
el líder francés, él está protegiendo sus intereses. Repito, como lo dije en el segmento anterior, cada estado es soberano, cada presidente, jefe de gobierno que está en ese estado, en esa posición de gobierno, en ese estado, es respetado. Y entonces son decisiones de políticas económicas que se toman, retaliaciones, pero nosotros, la comunidad de gobierno en ese estado, es respetado. Y entonces son decisiones de políticas económicas que se toman, retaliaciones, pero nosotros, la comunidad internacional, lo que deseamos es que triunfe el bien y no el mal. Ese es mi mensaje siempre a mis alumnos, que triunfe la justicia, que triunfe el bien y no el mal. Vamos a hacer la pausa, pero al regreso continuaremos conversando con el doctor Román Delgado, analista internacional. Importante el tema del terrorismo, es una amenaza en este momento para el mundo, pero también hay situaciones que pueden darse y debatirse en los organismos internacionales y soluciones multilaterales. Vamos a estar hablando de eso al regreso a la pausa. Franceses y también en rechazar el llamado europeo, de alguna forma se centran en diálogo para que las personas no sigan cometiendo este tipo de crímenes. ¿Se puede encontrar una solución? Sí. El terrorismo está predestinado al fracaso. El Estado Islámico ha fracasado, ISIS. Ese califato con esas ideas desviadas, anormales, trastornadas, de un Estado Islámico además con unas características tan agresivas, asesinos, con un alto grado de criminalidad, ellos están predestinados al fracaso y a la derrota. La reunión entre líderes europeos es plausible porque ellos están tratando temas de su interés. Y entonces, si Alemania ha recibido refugiados, Alemania, entre esa cantidad de refugiados que ha recibido, algunos pudo haber cruzado la frontera e irse para Austria. Además, Francia ha sido víctima, como lo dijimos en el segmento anterior, de 3 atentados terroristas en menos de un mes, entre el 25 de octubre al 23 de septiembre, entre el 23 de septiembre al 25 de octubre. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Aplaudir en la lucha antiterrorista, y que si estos líderes se están reuniendo para canalizar que sus fuerzas de seguridad, sus fuerzas de inteligencia, a su vez, vayan a trabajar de manera conjunta para ubicar a posibles actos terroristas y a terroristas, es válido, es muy válido además. Y también han llamado, en el caso de Francia, a que haya un mayor control migratorio, incluso en las fronteras y en las zonas de libre circulación, porque bien Alemania se ha caracterizado por ser un país también libre, uno de los más libres en Europa, ha gozado de esa libertad, de que la gente pueda expresar su opinión, un país multirreligioso, donde muchos han vivido, a pesar de ser un país, diríamos que más aproximado al cristianismo. Pero entonces, el Islam está creciendo mucho en Europa. Sí, es una, el Islam sin crece duda mucho. Es predominante. Yo creo que en unos 10 años veremos una mayoría musulmana en todos los países de Europa. Pero ya para finalizar su comentario final, sí, de cuál será el futuro de estas negociaciones, de estos diálogos que pueden darse y los logros para seguir contrarrestando el triunfo, diríamos, menor, parcial, del terrorismo y de estos actos que han empañado a Europa. Estoy seguro que estos diálogos que se están dando entre estos líderes políticos europeos van a dar sus frutos en el derecho de trabajar conjuntos, de manera coordinada, para que pudiera darse frutos en esa lucha contra el terrorismo. Y eso es necesario. O sea, si ellos atacan en Viena, Austria. Por cierto, hace 2 años yo estaba en un recorrido a Europa, me parece una ciudad preciosa, muy bonita, Viena. Nosotros tenemos embajada allá, Venezuela tiene una embajada en Viena. Estuve en Alemania, en Francia. Entonces, imagínense que uno esté en una reunión en un bulevar y venga una persona alienada mental con una ametralladora a asesinarlo. A cualquiera de nosotros puede ser víctimas. Dios nos guarde y nos libre, ¿no? Entonces es condenar todo acto terrorista. Esos extremismos además son peligrosos y son además totalmente fuera de la ley y son ilegales e injustos. Ha sido un placer conversar con usted la tarde de hoy. Estábamos hablando con Román Delgado, doctor Román Delgado, analista internacional, también especialista en diversos temas del área internacional y también relacionado a organismos internacionales, porque ha sido diplomático en varios países importantes de Medio Oriente. Hasta aquí nuestra emisión de hoy de Brújula Internacional, pero prometemos encontrarnos en una próxima.